Bueno, dice Isaías 40:29, dice, Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Siempre Dios dice cosas extrañas, ¿no? Que a la lógica no puede ser, no es posible. Levante su mano, extiéndala hacia acá. Vamos a pedirle a Jason que ore por el pastor, a ver. Jason, levanta tu mano y ora por el pastor. Ponte de pie, por favor. Y dile, Señor, háblame a través del pastor, que no hable su opinión, sino que hable palabra de Dios. Padre, gracias, Señor. Señor, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Alberto. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo has levantado como esa figura de autoridad en medio de esta iglesia. Hoy pedimos que tú hables nuestras vidas a través de él, que seas tú usándolo para que así, Señor, los cielos sean abiertos y podamos recibir esa bendición que viene de ti, Señor, para que tu palabra llegue a nuestros corazones y pueda transformar cada uno de nosotros los que estamos hoy como oyentes, Señor, en este día. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria a ti y pedimos, Señor, que siempre, Jesús, tú uses su vida como el hombre de Dios que es en esta tierra, para que seamos bendecidos por ti a través de sus enseñanzas que son dadas a través de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Hay una necesidad de reconocer que el ser humano se cansa, de que en algún momento perdemos la fuerza. Y es posible que usted me vea a mí fuerte, o a los pastores, al pastor Castellano, pero hay momentos donde las fuerzas se pierden y no sabemos qué hacer y cómo hacer. Todos nosotros, los seres humanos, somos atacados por los miedos, somos atacados por algunas cosas que nos quitan la energía. Cuando alguien nos critica, nos quita la energía, y acepto eso, claro. Cuando alguien nos ataca y hace declaraciones incorrectas, es posible que perdamos la energía. Cuando estamos en un lugar y escuchamos conversaciones negativas, la energía se va y el ser humano se cansa. Los que continuamente están viendo y escuchando cosas negativas, normalmente van a estar deprimidos y se van a sentir agotados, sin fuerzas, porque el ser humano se cansa. Pero hay algo importante aquí en este texto, y es acerca de lo que hablaba Andrés, Dios. O sea, conocer el poderío, la fuerza, lo omnipotente o todopoderoso que es Dios, pero conocerlo, no saberlo superficialmente, sino conocerlo, como Josué, que de repente hace una oración y dice, sol, detente, y dice específicamente dónde el sol se debe detener. ¿Y quién haría esa oración? De repente Pablo está y dice, quedará ciego. Tremendo, ¿no? Una oración negativa. Pero yo pregunto, ¿Josué se cansaba? Claro que sí. ¿Pablo se cansaba? Claro, si lees las epístolas, encuentras que él decía, cansado, con ataques, con persecuciones, vigilias, ayunos. Sí se cansaban. Pero escúchame, a lo que está pasando dificultades. Ellos conocían al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. Y parece como que, una frase de cajón. Sí,
Es una frase de cajón para el que no conoce a Dios. Pero cuando los israelitas, el judío habla el Dios de los cielos y la tierra, ellos hacen referencia a un Dios todopoderoso, que guarda a los judíos, que guarda y protege a Israel, y protege y guarda, Jorge, protege y guarda al que lo conoce. Amén, Elizabeth. Qué bendición verte acá. Entonces, necesitamos comprender cuando dice, Él da esfuerzo. O sea, no eres tú, ni es el médico, aun cuando hay que ir al médico. Si te sientes cansado, ¿qué tienes que hacer? Ir al médico. No, ir al médico. ¿Qué dije yo? Que hay que ir ¿a dónde? A ver qué tiene, ¿cierto? Pero tu confianza plena, ¿en quién debe estar? En Dios. Cuando uno conoce a Dios, va al médico por sabiduría, porque es sabio. Amén. Y confía plenamente en Dios, que Dios va a usar ese médico. Y verdad que tenemos que orar por los médicos, porque a veces no lo quieren ni revisar uno, pero no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema de salud que hay en Colombia, que algunos han querido mejorarlo, pero un día va a mejorar. Ay, hombre, diga, va a mejorar. Entonces dice, ¿Él da esfuerzo a quién? Al cansado. Yo quiero mostrarte que Él es quien lo hace a través de la Escritura. Él te va a dar paz, pero tú tienes que buscar un camino. ¿Cuál es ese camino? La relación con Él. Si algo te va a traer descanso, relax, además de ir donde la señora María Denis a hacerte un masaje. ¿Dónde está la señora María Denis? En cafetería, o la que está en cafetería vendiendo las arepitas. Además de ir al spa de ella a hacerte un masaje, tienes que leer la palabra y orar. O sea, mientras tú no ores, las malas energías, como dicen algunos, te robarán tus energías. Hello. O sea, tú te levantas amargado y tirando y diciendo vulgaridades, diciendo cosas incorrectas, es porque tú no tienes una relación con Dios. Hello. Esas personas que son cristianas y dicen, estoy aburrida. Eso enseguida le tocó tu cerebro, activó todo tu cuerpo y ya entonces quedaste en la acción aburrida, modo aburrido. Claro, porque ya lo declaraste. Entonces por eso es importante que cuando tú experimentes algo, tú comienzas a declarar la palabra. Pero eso es importante, iglesia, Marta, que usted pueda entrar en una relación con Dios. Que cuando las relaciones entre las parejas están mal, entonces toda la relación de ellos, toda, incluyendo lo que ustedes saben, se pone mal. Así pasa con Dios. Dios es un Dios que le encanta la intimidad con sus hijos. Pero cuando abandonamos a Dios y preferimos el televisor, preferimos las cosas materiales, preferimos todas las actividades de aquí de la tierra, pero no lo buscamos, ¿dónde van a estar nuestras fuerzas? No va a haber, porque Él es el que da fuerza o esfuerzo al cansado y al que no tiene ninguna. Ahora viene, dice, multiplica. Y uno se pregunta, es extraño que Dios multiplique las fuerzas de alguien que está cansado. ¿Cómo lo hace? Entonces viene la palabra, a través de lo sobrenatural, Dios renueva las fuerzas. Ay, sabe. O sea, parece que no estamos escuchando. O sea, Dios renueva las fuerzas a través de lo sobrenatural. Pero para ello yo necesito estar conectado con lo sobrenatural. Y yo le decía a los muchachos el viernes
en la charla, en el tiempo de oración, que yo llegué cansado y yo quería devolverme, quería quedarme en mi casa con el airecito. Quería quedarme. Y nosotros empezamos a orar 1 hora, y seguimos orando, pasamos la hora, y seguimos buscando a Dios, y cuando me levanté de allí, yo me sentí renovado. Dios renueva la fuerza del que está cansado. Pero la murmuración, la crítica, eso resta energías. Entre más tú hables mal de alguien, más pierdes potencia y fuerza. O sea, tu deber es buscar a Dios y tratar de tener lo más que puedas conversaciones positivas. Santo el Señor. Conversaciones positivas que te puedan alentar hacia adelante. Tú te levantas y comienzas a aceptar el pensamiento: estoy enfermo, hoy es mi día, me va a dar. Entonces tú te deprimes, aceptas pensamientos negativos. No debes hacer eso. Camina basado en la palabra. Diga conmigo: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez, pero vamos a decirlo todos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Solo Jimmy y la esposa, a ver. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Ahora sí seguimos con el tema del domingo anterior. Eso nomás era el abreboca ya. ¿Cómo les pareció ese abreboca? ¿Les gustó la entrada? Bueno, ahora viene el plato fuerte. El que no le gusta mucho. El Salmo 51 nos da unos principios y nos ayuda mucho al creyente que quiere crecer, solo al creyente que quiere crecer, no ayuda a más nadie. O sea, el creyente que quiere crecer, que quiere madurar, estudia la Biblia y trata de profundizar, porque es insondable. Tú tratas de sacar y hay mucho material, así que escúchame, si quieres crecer y quieres madurar, por favor. En el Salmo 51, el versículo 1 dice: ten piedad de mí. Todos ustedes saben que el Salmo 51 lo escribe como una confesión o una oración el salmista David después que cometió homicidio intelectual y también adulterio, o a lo contrario, adulterio y homicidio intelectual. Yo necesito que comprendas, para poder entender el Salmo 51, tú tienes que leer la vida de David. Y David era un hombre que conocía realmente lo que es o lo que era la misericordia de Dios. Si David no conoce a Dios, escúchame, si David no conoce a Dios, David se va y se pierde. Como mucha gente que ha caído en adulterio, que ha caído en pecado, no se han levantado más, porque no conocen a Dios y no conocen su misericordia. En el caso mío, yo he dicho toda mi vida: ¿será que Dios me pega una patada y me lance fuera? Pero si yo le fallo, yo voy detrás de Él, porque Él es el único que me puede ayudar. Eso es saber que hay un Dios que perdona y que tiene misericordia. Yo no estoy hablando de sinvergüenzuras, de que hay gente que está en la iglesia, y estoy hablando de pastores que están predicando y que además de eso tienen una vida inmoral, no solamente por los actos inmorales que tienen con las mujeres, sino porque las finanzas no las están manejando adecuadamente. No tienen supervisión, nadie les dice nada, no hay quien les diga no más, no esto, hasta aquí el límite, no tiene a nadie. Entonces hacen con las finanzas lo que quieren.
Estoy hablando de gente que realmente ama a Dios y le sirve. Como ustedes. Como ustedes. Estoy hablando de gente que ama a Dios y que quiere crecer, que quiere madurar. Entonces, si tú tratas de ver la vida de David, vas a entender el Salmo 51. Porque yo antes miraba la historia de David y decía, uy, Dios, yo no comprendía, yo no entendía. ¿Y cómo así que Dios permite eso? Dios tiene hijos preferidos. No. Hay hijos de Él que lo conocen y lo buscan. Parecido a los hijos. Levanten la mano los que son padres. Señor Jaime, ¿cuántas veces se le embarró David? ¿Cuántas veces se le embarró David? ¿Y usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? Lo perdonó. Y él muchas veces llegó donde usted. Papi, perdóname, me la embarré. Y el que está al lado, también. Pero uno llegaba y perdóname, perdóname. ¿Y qué hacemos los padres? Perdonamos y aceptamos. Pero hay hijos que no, escúchame, hay hijos que no conocen a los papás. Ah, si yo voy, mi papá no me perdona. Y hay mujeres que se han ido con su embarazo y se han ido. Y han pasado necesidades. Yo conozco a mi mamá, yo conozco a mi papá. Y no regresan. Y realmente no los conocen. Porque el papá y la mamá verdaderos perdonan, ayudan, levantan. Yo digo que no estamos patrocinando nada, solo que Dios es misericordioso. Y si logramos conocer al Dios de misericordia, logramos tirarnos a sus pies a llorar y a decirle, Señor, perdóname, porque he pecado, he hecho lo malo. Y Él restaura. Encontramos en el Salmo 51 esa verdad. Y Él comienza a decir así: ten piedad de mí. Yo necesito que usted vaya mencionando cada palabra. Piedad. Porque aquí encontramos la compasión de Dios. Ten compasión de mí. O sea, era un hombre que estaba hablando, reconociendo lo que había sucedido. No se estaba justificando. No se estaba justificando. Como alguien que llegó un día, una pareja llegaron de mí. Me dijeron llorando. ¡Pastor! Estábamos ahí acostados en la cama de mi mamá y viendo televisión y se metió el diablo entre la sábana. Pero llorando, o sea, no es mentira, es una realidad. Y dije, no fue el diablo. No fue el diablo que se metió entre la sábana, fueron ustedes. Y comencé a decirle, el diablo no te quitó la ropa, el diablo no, ustedes se la quitaron. Entonces David, ten piedad de mí. O sea, no se justifica. Y entonces va y sigue diciendo, conforme. Dice, por favor, no mires mi justicia y mis obras. A veces con mucha prepotencia vamos delante de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que por autoridad. Y yo sé que tenemos autoridad, pero no tenemos ni idea a quién le estamos hablando. Hello. No tenemos la menor idea a quién le estamos hablando. Y Él dice, conforme a tu misericordia. Porque si Dios comienza a pasar un video de todo lo que pensamos nosotros, no se salva nadie aquí, incluyéndome. O sea, si en ¿a cuánto le gustaría que le proyectaran todo lo que pensó esta semana?
aquí mismo, públicamente. Lo que vino a la mente, gana de agarrar a alguien por el cuello, santo Dios. Y vino el pensamiento y se pronunciaron cosas, ese fue el diablo, pero estaba en tu mente. Por eso es que uno tiene que vivir una vida de ¿qué? Fue lo que Jesús quiso decir cuando el publicano llegó ante él y le dijo, no se atrevió a levantar la cabeza, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. ¿Y de quién será justificado primero? El que decía, yo diezmo, yo oro, yo ayuno. ¿Quién de los dos será justificado? El que se humilló. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que David está tratando de decir. No conforme a mis obras son ineficaces. O sea, que yo esté dando un diezmo, que yo esté dando una ofrenda, que yo haga un mercado a alguien, que yo ore, que yo ayune. Y ahora que estaba ahí, yo decía, esta semana estuve buscando al Señor. Y yo enseguida dije, Señor, mis obras son ineficaces. Porque no va a suceder algo aquí en la iglesia porque yo oré. Va a suceder algo porque Dios tuvo misericordia cuando yo estaba orando. Que puede ser, hermano, que uno esta semana oré, estoy preparado, estuve 3 horas el viernes, ¡sama! Y yo lo comprendí, yo lo entendí. Señor, mis obras son ineficaces, pero debo seguir orando. Mis obras son ineficaces, pero debo seguir ayunando. Mis obras son ineficaces, pero debo seguir metido en las Escrituras. Y que en medio de eso opere su misericordia. Es lo que está diciendo David. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, y no mis obras, porque son como trapo de inmundicia. Y no les voy a explicar a usted lo que es el trapo de inmundicia. Vaya al Google y pregúntele qué era el trapo de inmundicia en la Biblia. Así, escríbalo ahí y que sepa usted ahí. Y después le comenta a otros. Pero no lo voy a decir ahora. Amén. Era algo muy horrible. Bueno, vamos a darle hasta ahí. Dice, ¿conforme a qué? Me están saludando allá atrás, santo el Señor. ¿Conforme a qué? Misericordia. Hermano, ¿sabes dónde me inspiro yo? Esto no lo explica el pastor Castellano así. Pero ¿qué hace el pastor Castellano? Pasa leyendo este salmo. Y pasa compartiendo sus ideas, las que Dios le da. Pero como yo me convertí en alguien imitador a leer el Salmo 51, a leer y otros salmos en voz alta, se va revelando y descubriendo cosas por la misericordia del Señor. Dice, conforme a tu misericordia, va a terminar, conforme a tu misericordia. ¿Y después qué dice? Imagínate, trata de imaginar cuando menciona la palabra multitud. Dice, conforme a la multitud de qué? Es muy abundante. Es muy abundante. Por eso nunca debes juzgar a nadie. Y nunca debes atacar a nadie. Debemos direccionar y dar instrucciones y direccionar. Es nuestro deber. Pero juzgar le toca a Él. Señalar le toca a Él. ¿Y a quién más? ¿Quién sabe quién más señala y juzga? El acusador, el diablo, ha sido echado fuera. Apocalipsis lo dice. El que acusaba, ¿quién es? El que anda señalando. Ahora que eres evangélico, taxista, que va a la iglesia, pero no te acuerdas, ese es el mismo diablo hablando. Ya no te acuerdas hace 20 años que le fallaste a tu esposa. Ese es el mismo diablo. Dígale, yo ni siquiera me acuerdo. ¿Cómo le va a decir? No me acuerdo. Y no están mintiendo. Porque viene algo que dice,
¿Borra qué? Y termino aquí. Borra. La palabra borrar implica que no queda absolutamente nada. Y aquí viene un tema que toca ampliarlo, que es las secuelas. Las secuelas del pasado. No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué tiene esos pensamientos inmorales? ¿Por qué tiene esas actitudes groseras, altivas, prepotentes, inadecuadas? Todos. Algo hiciste que dejó una secuela. Por eso él dice, o sea, el salmista sabía que estaba pidiendo cuando dice, borra. O sea, quita totalmente. Y aquí tengo una cantidad de cosas enumeradas que podría mencionarlas, pero no me dejan. No, porque viene un evento de jóvenes bien poderoso ahora. Hello. Pero piensa, o sea, todo lo que tú haces en este momento, todo lo que tú has hecho, lo que eres y lo que produces en el día, es posible que no sea borrado. No, porque el Señor quitó mi pecado. ¡Sama! Ah, pero todavía sigues haciendo cosas incorrectas. Por eso él decía, borra. ¿Conforme qué? Las multitudes. O sea, cuando desaparece todo, es porque se extirpó todo. Por eso es que dice que sigamos hasta que lleguemos a dónde, Jason, ¿a dónde? A la estatura de un varón que, mientras estemos aquí, estamos en el proceso de la santificación, aun cuando seamos salvos. Pero estamos en el proceso de la santificación, de ser santificados por la palabra, de ser santificados ¿por qué? Dígale que está, y si no la lees, dígale que está a su lado, y si no la lees, respóndale, ¿cómo vas a ser santificado? Y si no la lees, ¿cómo vas a ser santificado? Y si no la lees, ¿cómo vas a ser santificado? Pero lo único que te puede producir santidad es la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Denle un aplauso al Señor.